Audiencia pública. Vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Gracias. Y antes de comenzar el orden del día, también en nombre de toda la Corporación Municipal del Ayuntamiento de León, trasladar a la familia de don David Álvarez nuestro profundo pesar por el fallecimiento de lo que ha sido un empresario y un trabajador infatigable y que además respiraba León por los cuatro costados. Comenzamos con el orden del día. Señora secretaria, punto primero. Punto primero es la aprobación de las tres actas de las últimas sesiones correspondientes a los días 23 y 26 de octubre y la última correspondiente al sorteo de las mesas del día 23 de noviembre. ¿Alguna cuestión? Punto número 2. Dación de cuenta de decretos de la Alcaldía Presidencia. Damos cuenta en concreto de dos decretos, aparte de los que luego dábamos cuenta en el punto 7, que son el del día 8 de octubre, por el cual el alcalde aboca la competencia delegada de la señora concejala del Servicio de Juventud, Participación Ciudadana e Igualdad, relativa a la celebración de convenios, única y exclusivamente para la firma del convenio de cesión entre el Ayuntamiento y la Asociación Autismo León del local del Centro de Integración de Armonía, la cesión para la Asociación Autismo León. Y el decreto también de 20 de octubre de 2015 para modificar a su vez el decreto de la alcaldía de fecha 16 de junio en su apartado tercero, en lo que se refiere a las competencias que se delegaron en la Concejalía de Hacienda y Régimen Interior. En concreto, la responsabilidad patrimonial pasa del apartado 3, Régimen Interior, al apartado 1, que es Hacienda. Esos son los dos decretos que damos cuenta expresamente en el punto 2 del orden del día. Punto 3. El punto 3 es dación de cuenta del informe del señor interventor en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 7 de 2012 de 9 de marzo. Para dar cumplimiento a este Real Decreto por el que se crea el Fondo de Financiación del Plan de Pago a Proveedores, se remite el informe de seguimiento del Plan de Ajuste del tercer trimestre de 2015, que se envía al Ministerio de Hacienda con el fin de que se dé cuenta a este Pleno para su remisión a dicho Ministerio.
Punto 4. Viene dictaminado de la Comisión Municipal Informativa de Hacienda y Régimen Interior en sesión celebrada el día 24 de noviembre de 2015. Es el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 7 de 2015, cuyo importe total asciende a la cantidad de 1.668.427,63 euros, que tiene dos partes. La más importante es la relativa al reconocimiento extrajudicial de créditos correspondiente a pagos ya realizados pendientes de aplicación presupuestaria, cuya formalización se propone indicando que se trata de pagos relativos a gastos de los ejercicios 2008 y posteriores, principalmente intereses de préstamos y pagos de nóminas que no tenían crédito presupuestario. Los pagos pendientes de aplicación presupuestaria, que ahora ascienden a unos 5.130.857,40 euros aproximadamente, se verán minorados con este expediente a 1.668.427.068. La propuesta que se trae a este pleno es aprobar el expediente de reconocimiento extrajudicial número 7 de 2015, cuyo importe, como he dicho, es de 1.668.427.000, y se reconocen las obligaciones de gastos correspondientes a ejercicios anteriores, cuya cuantía total asciende a la cantidad de 7.926,47 euros, por los conceptos, importes y terceros que se detallan en el dictamen de la Comisión. En su consecuencia, procede a la formalización de los gastos y pagos que se refieren en el apartado A anterior, y se autorizan y disponen los gastos mencionados en el apartado B. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Señor Alonso, don Carmelo. Sí, señor alcalde. En relación con este punto, estamos ante el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 7. Como ya venimos diciendo en anteriores sesiones plenarias y en la propia Comisión de Hacienda, criticamos este uso abusivo de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, y en este caso con la particularidad de que en el mismo se incluye una propuesta de regularización de pagos pendientes de aplicación, y nos piden poco menos que acordemos o que aprobemos el mismo prácticamente a ciegas, puesto que no se detallan ni los años a los que se refieren esos pagos pendientes de aplicación, ni los conceptos de los mismos. Es verdad que se menciona, tal y como acaba de leer ahora la señora secretaria, que se refieren a nóminas e intereses, pero si fuera así, se tendrían que imputar al capítulo 1 de gastos de personal y se imputan al capítulo 2 de gastos en bienes corrientes y servicios. Pero lo importante, aparte de esto, es la crítica que venimos haciendo respecto del uso y del abuso de estos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos. Yo creo que, o creemos que falta rigor en la gestión presupuestaria y que los principios de anualidad y de limitación cuantitativa de los créditos hay que llevarlos a ultranza. Y este mismo rigor es exigible también con el tema de los presupuestos, puesto que a día de hoy seguimos sin contar con el debate de los presupuestos para el ejercicio siguiente, que deberían de estar ya en trámites de aprobación para que pudieran entrar en vigor a 1 de enero del próximo ejercicio. Por lo tanto, anunciamos la abstención en este asunto y en lo sucesivo esperemos poder votar a favor los sucesivos acuerdos en esta materia. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? Señor Rajoy. Señor presidente, señor Alonso Sutil, ya le he explicado en su día que esto deriva de actuaciones de los años 2008-2009, están recogidas en una auditoría que se ha hecho pública, realizada por Deloitte. Se refieren a gastos que se ejecutaron sin tener consignación presupuestaria por importe de 32,5 millones de euros, de los cuales en la actualidad quedan unos 5.300.000 antes de este 1.500.000 que hoy se ajustan. En su día, evidentemente, gastar sin presupuesto, sin consignación, no arreglar el ejercicio siguiente, son graves irregularidades que ya fueron denunciadas por la Concejalía de Hacienda, por este concejal de Hacienda, al Tribunal de Cuentas en el ejercicio pasado.
se habían abierto diligencias por alcance, pero el tribunal al final no estimó que hubiera alcance porque entendió que se habían gastado para fines públicos. En nuestros planes de ajuste incluimos para el 2016, para el presupuesto del próximo año, acabar definitivamente con estas partidas que había. Derivan de todos los gastos que había cuando al cierre del 2010 se realizó aquella famosa auditoría en la que había unos 212 millones de euros de facturas sin consignación presupuestaria. De esos 212 millones y medio, 32 millones y medio estaban pagados, pero sin consignación, y 180 estaban sin pagar. Los 180 fueron a los préstamos del plan de pago de Montoro. En fin, ya hemos hablado de esto ya muchísimas veces y estamos liquidando pues, los últimos flecos de aquella historia que esperemos que se acabe y que no se vuelva a repetir, evidentemente. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Punto número 5. El punto número 5 es el expediente de modificación de créditos número 30 en el presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2015, la modalidad de créditos extraordinarios y suplemento de crédito, aprobación inicial. Se debe a diferentes créditos presupuestarios que se habilitan y o suplementan, así como necesidades de gasto que justifican la modificación que se propone. Todas vienen oportunamente acreditadas en el expediente. La propuesta es aprobar este expediente de modificación con el siguiente detalle. Los recursos que financian la presente modificación proceden de responsabilidad patrimonial 119.409, utillaje piscinas municipales 30.000, maquinaria campos de fútbol 10.000, maquinaria estadio hispánico 14.340, obras en estadio hispánico 6.000. Total bajas de créditos 179.749. Créditos presupuestarios que se habilitan. Con los anteriores recursos se habilitan y o suplementan los siguientes créditos de gastos en los capítulos 2 y 6 del estado de gastos del presupuesto general. Impuestos y tasas del Estado 13.500. Reposición de sumectadora piscina La Palomera 60.340. Estores Salón de los Reyes 2.470. Sistema de seguridad auditorio 4.520. Falso techo piscina Salvio Barrioluengo 2.360. Vestuario bomberos 96.559. Total créditos que se habilitan y o suplementan 179.749. Segundo, la modificación de créditos que se autoriza supone igualmente la modificación del anexo de inversiones del presupuesto general del Ayuntamiento de León del ejercicio 2015 mediante la inclusión en el citado anexo del siguiente proyecto de inversión, que es la reposición de sumectadora piscina Palomera por el importe antes dicho de 60.340. Y se tramita la modificación de créditos de acuerdo con lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto número 6. Punto número 6 viene dictaminado de la Comisión Informativa de Urbanismo del día 17 de noviembre. Es la aceptación de cesión de terrenos exteriores a la alineación oficial procedentes de finca en la avenida de Agustinos, León 31. La propuesta es aceptar de la entidad leonesa de Petróleos S.A. la cesión gratuita de la parcela segregada denominada subparcela A, que responde a la siguiente descripción. Bueno, es una subparcela con una superficie de 128,53 metros cuadrados, que limita al este enfrente de 72,74 metros con la avenida de Agustinos de León, antigua carretera Alfageme,
al norte en longitud de 1,31 metros con la finca número 2, resultado de anterior segregación o parcelación de Repsol Butano S.A. al sur en línea quebrada y anchura total de 2,24 metros con resto de la parcela matriz no afectada por el proyecto ni por la segregación y cesión que aquí se describen. Al oeste en longitud de 71,49 metros y trazado resto con el resto de la parcela. Matriz de esta parcelación coincidente con la alineación que establece el Plan General. Se encuentra, según el Plan General de Ordenación, calificada como suelo urbano consolidado y calificada como sistema local de red viaria. Deberá ser objeto de cesión obligatoria y gratuita debidamente urbanizada. Se encuentra libre de cargas y se condiciona pues, a todo lo que prevé el Plan General y se hacen los requerimientos debidos a la Leonesa de Petróleos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Punto número 7. Es la dación de cuenta de decretos y acuerdos de la Junta y de las concejalías, que han estado a disposición de todos los concejales. Muchas gracias. Punto número 8. Punto número 8. Empezamos con las mociones. El punto número 8. Moción de los grupos municipales Socialista, Ciudadanos, León Despierta, León en Común y Unión del Pueblo Leonés, mediante la cual se solicita la creación de una comisión informativa especial en relación a la tramitación de las licencias y paralización de la obra por infracción urbanística al concejal don Pedro Llamas Domínguez. Esta moción se ha repartido a todos los grupos políticos y concejales. Creo que no es necesario leerla. La propuesta, si por favor. La propuesta es que por el Pleno Municipal se apruebe la creación de la Comisión Informativa Especial para estudiar y clarificar todo cuanto rodea al expediente de las obras sin licencia urbanística en la construcción de un edificio para restaurantes situado en el sector Carretera de Madrid, AR SN 22C 16, suelo Avenida Fernández Ladreda con vuelta a Avenida Madrid. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Perdón. Punto número 9. Moción del Grupo Municipal Socialista sobre la inclusión de la autovía León-Bragança en los presupuestos de la Junta y del Gobierno Central. La propuesta de esta moción, de acuerdo, es el Ayuntamiento de León, respondiendo al clamor social e institucional que pide el inicio de la León-Bragança en el año 2016, insta en consecuencia tanto a la Consejería de Fomento como al Ministerio de Fomento para que la incluyan en sus presupuestos para el próximo ejercicio. Perdón, ¿alguna intervención? Señor Díez. Con la venia, señor alcalde, muy breve la intervención, únicamente por el hecho de que esta moción la ha registrado el Grupo Municipal Socialista, aunque sé que tiene conocimiento de ella, yo creo que la totalidad de los grupos, ¿no? Yo creo que por ella lo que se trata fundamentalmente es de aprovechar una oportunidad que tiene ahora mismo León por haber entrado dentro de unos fondos europeos o dentro de la posibilidad de un concurso de fondos europeos del Interreg. Asimismo, hacer o trasladar lo que durante mucho tiempo ha sido un clamor social, tanto desde el punto de vista de las asociaciones que impulsan esta infraestructura y también de las administraciones que en distintas mociones han apoyado esta petición. Recientemente, en el año 2015, la Diputación de León, la Diputación de Zamora, incluso también el propio presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León ha remarcado la importancia de esta infraestructura para el desarrollo de esta provincia y, por tanto, también de la comunidad. Y no olvidemos que esta infraestructura facilitaría mucho, apoyaría
lo que siempre hemos defendido, ¿no? La posición de León como referente logístico del noroeste de España, y que con su desarrollo pues, ayudaríamos a que la conexión entre Oporto y Gijón facilitase lógicamente el tránsito de mercancías y nuestro posicionamiento logístico. El objetivo es exigir o instar a la Junta de Castilla y León y al Ministerio que en sus presupuestos, y si ya los han realizado con las modificaciones presupuestarias o con los excedentes presupuestarios oportunos, el iniciar esta infraestructura a lo largo del año 2016. Es una infraestructura no excesivamente grande por su longitud, son 20 kilómetros. Es cierto que tiene una complejidad técnica porque la zona, no hay que olvidar que es una zona de cierta orografía, pero sí creemos que eso es cuestión más técnica y a nosotros lo que nos corresponde es exigir aquello que consideramos que es positivo para León, para esta tierra y, sobre todo, para el futuro industrial de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ordóñez. Tan solo anunciar el voto favorable de León en Común a esta moción y haciendo constar la sensatez de los propios promotores, que no solo no están solicitando una gran obra, sino que además ni siquiera necesita ser una autovía. Desde posicionamientos que hemos defendido la intermodalidad en una fase posterior de este tipo de infraestructura, hacer constar que, visto lo visto, y dado que precisamente por la orografía esta vía no tiene por qué ser de alta capacidad, ya no hay ninguna justificación para votar en contra ni para incorporarlo a los presupuestos, tanto generales del Estado, donde desgraciadamente se han vuelto a rechazar las enmiendas para solicitar su inclusión, ni tampoco por parte de la Junta de Castilla y León. Gracias, señor Ordóñez. Señor Salguero. Con la venia, señor alcalde, desde el Grupo Popular vamos a votar a favor. Es una postura que siempre ha mantenido el Grupo Popular, el Partido Popular, teniendo siempre en cuenta que es una conexión internacional que conecta a dos países, como sabemos, España y Portugal, e incluso que ya está contemplado dentro del Plan Regional de Carreteras. Por lo tanto, creyendo que es una acción positiva e importante para León, vamos a dar nuestro voto afirmativo. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto número 10. Punto número 10 es la declaración a favor de la unidad de España que han presentado los grupos Popular, Socialista, Ciudadanos y la Unión del Pueblo Leonés. La situación planteada en Cataluña tras la celebración de las elecciones del pasado 27 de septiembre resulta preocupante para el conjunto de España y de todos los españoles. Contra lo que cabía esperar democráticamente a la vista del resultado, abusando de una mayoría de los escaños que no se corresponde con una mayoría de los votos y con total desprecio de la legalidad constitucional, se han planteado ya iniciativas ante el Parlamento de Cataluña con pretensiones absolutamente rechazables, con el intento de imponer la denominada desconexión unilateral del Estado español a una mayoría de ciudadanos que no comparten tales objetivos. La propuesta presentada por los grupos independentistas constituye un llamamiento en toda regla a la desobediencia civil y a la rebeldía institucional que no puede quedar sin una respuesta razonada y razonable, pero seria. En tal situación, los firmantes de este documento, junto con todos aquellos que se sientan representados en él, queremos expresar, ante todo, una firme posición de rechazo a la independencia territorial planteada fuera del marco de la Constitución y, correlativamente, una postura de apoyo a las instituciones del Estado llamadas a mantener y hacer cumplir la legalidad vigente en la seguridad de que tanto las decisiones que proceda a adoptar como las medidas que deban aplicarse sean fruto del consenso constitucional básico y del diálogo que en asuntos de tanta trascendencia para el interés general deben practicar los grupos políticos representativos del conjunto de España. En nuestro caso, lo hacemos desde la ciudad de León, capital del Reino de León y cuna del parlamentarismo que contribuyó decisivamente a lo largo de la historia a configurar la realidad que es España. El Reino de León es, en efecto,
más que desarrollar una identidad diferenciada, aportó la suya para formar un espacio común donde han podido integrarse identidades plurales, lo que nos permite y nos facilita una mejor comprensión de la diversidad como punto de encuentro integrador y no excluyente. Cataluña forma parte inseparable de este espacio común que la historia ha decantado desde hace siglos. Poner en cuestión un vínculo tan prolongado y tan intenso en un momento en que todos estamos comprometidos en procesos supranacionales de mayor envergadura no es comprensible ni útil. España no ha existido nunca sin Cataluña y Cataluña sin España. España sería más débil sin Cataluña. Cataluña pondría en riesgo su propio futuro, europeo e internacional, fuera de España. No hay razón que lo avale más allá de la exacerbación política de un sentimiento identitario que merece respeto, pero en absoluto justicia los intentos secesionistas. En absoluto justifica los intentos secesionistas. Desde esa posición integradora que históricamente hemos ocupado, afirmamos comprender mejor y respetar las diversas identidades que forman el conjunto de España, la de Cataluña junto con otras en particular, y no vemos inconveniente en que los hechos diferenciales que la caracterizan sean jurídicamente reconocidos y protegidos, sin perjuicio de la igualdad básica en los derechos y los deberes entre todos los españoles. La unidad y la diversidad dentro del mismo Estado no son incompatibles en nuestro sistema político, al revés, son dos caras de una misma moneda. En España es un país que tiene un profundo corazón múltiple, Ortega y Gasset. Y en los mejores momentos de nuestra historia, esa complejidad ha sido una riqueza que ha traído progreso y libertad para todos. Afirmamos igualmente nuestra opinión de que la vigente Constitución española de 1978, muy mayoritariamente refrendada también en Cataluña, ha sido un marco democrático adecuado y fructífero para combinar la unidad del proyecto común que es España y la diversidad de las comunidades que la integran, algunas de ellas especialmente singulares. Durante ya casi 40 años, ese marco jurídico ha propiciado desarrollo y progreso, no exento de problemas en algunas etapas, tanto del conjunto como de cada territorio integrante. Cataluña no solo ha formado parte del modelo, sino que en gran medida lo ha liderado en su devenir, tanto por las políticas propias que más tarde han inspirado a las demás comunidades, como por la posición de árbitros de la política nacional que con frecuencia han ostentado algunos partidos nacionalistas catalanes. En este sentido, es innegable que el citado modelo ha propiciado un grado de descentralización y de autonomía verdaderamente importante, nunca antes conocido en la historia de nuestro país, y en un nivel material y competencial que en nada tiene que envidiar al de los estados de estructura federal más significativos, máxime teniendo en cuenta cuál era el punto de partida en nuestro caso. Todo ello ha sido posible a lo largo de un proceso en que la estabilidad del marco jurídico fundamental se ha ido combinando con una evolución dinámica en su aplicación. La profunda autonomía ha sido compatible, sin embargo, con un elevado grado de relaciones e interdependencia entre los diversos territorios. Así, por ejemplo, importantes empresas catalanas, sean financieras, industriales, agroalimentarias, del sector de la energía, de la automoción y de otro tipo, prestan sus servicios en Castilla y León, y relevantes flujos de intercambio social, cultural, turístico, etcétera, forman parte del día a día de nuestras comunidades. En definitiva, la autonomía ni ha supuesto ni supone obstáculo alguno para una profunda y fructífera interdependencia en la realidad cotidiana. Creemos firmemente que así debe seguir siendo. El modelo conocido mantiene tanta vigencia como utilidad, sin perjuicio de iniciativas consensuadas de reformas que contribuyan al perfeccionamiento y profundización del modelo y a un mejor encaje entre lo particular y lo común. Será en este contexto negociado, dentro de una legalidad generosa y abierta, donde puedan y deban contemplarse aspectos específicos que merezcan reconocimiento.
pero será el desarrollo convenido del modelo y no su ruptura o su desgarro unilateral lo que proporcione armonía para otro largo periodo de tiempo de convivencia en el futuro. La inmensa mayoría de los castellanos y leoneses perciben con la cabeza y también con el corazón a Cataluña como parte del proyecto de convivencia en común. Una eventual opción de secesión, cuyos efectos concretos, a diferencia de lo ocurrido en algunos procesos similares, véase el caso de Escocia y el Reino Unido, no han sido enunciados con precisión ni sinceridad. No solo nos haría a todos más pobres desde el punto de vista económico, sino también menos fuertes como comunidad política. Transmitimos también esta reflexión a tantos y tantos paisanos nuestros originarios de León y provincia, que en distintos momentos de la historia se vieron en la necesidad de emigrar a otros lugares, entre los que Cataluña resultó ser tierra preferente de destino y acogida en muchos casos. Allí encontraron una oportunidad laboral o profesional, allí formaron con frecuencia una familia, ya con sucesivas generaciones, allí han desarrollado su vida. En la inmensa mayoría de los casos lo han hecho integrando esa doble condición, en la que se combinaba con armonía la sensibilidad conservada de su tierra natal con la aproximación cultural y lingüística a una identidad que han percibido como compatible. Ellos son probablemente los mejores testigos de una simbiosis entre lo leonés y lo catalán, positivamente mezclados en la categoría común de lo español, entendida en formas naturalmente diversas. Su testimonio de convivencia es hoy también su testimonio de preocupación por el riesgo de verse abocados a una dinámica de tensión que desearían evitar. Finalmente, hacemos desde aquí, desde la legitimidad histórica que nos avala, un llamamiento firme y preocupado a la sensatez responsable, a la racionalidad y al cumplimiento de las reglas de la legalidad democrática. Se trata, por supuesto, de poner de manifiesto los riesgos y los perjuicios de todo tipo, sociales y económicos, culturales y personales, además de políticos, que pueden ser todavía evitados con la apuesta compartida por un proceso de diálogo que ponga freno a una estrategia de desgarro, de dispersión y de tensión con consecuencias imprevisibles para Cataluña y para España, pero también con la misma convicción. Reiteramos nuestro rechazo a las iniciativas unilaterales de secesión, nuestro compromiso con la defensa de la soberanía nacional que reside en el pueblo español, artículo 1.2 de la Constitución, así como de la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos, artículo 2 de la Constitución, y nuestro apoyo a las instituciones encargadas de aplicar la legalidad constitucional y de velar por su cumplimiento. Muchas gracias. ¿Alguna intervención? Con la venia. Fuentes. Para poder suscribir el documento, además de las oportunas modificaciones al mismo, se tendrían que dar las condiciones que demuestren la intención suficiente de llegar a una resolución política del conflicto y no una mera actuación de cara a la opinión pública a costa de polarizar y enfrentar a la población de un determinado territorio, sea hasta el que sea. Teniendo también en cuenta que aquellos que han contribuido bien por acción, bien por omisión, a alcanzar un punto de no retorno, no pueden ser parte de la solución. Ambos bloques, independentistas y no, han conseguido polarizar a la población catalana gracias a una nefasta acción política que han convertido por medio de la táctica de envolverse cada cual en su respectiva bandera. En el texto se condena la desconexión unilateral, obviando que la reforma del artículo 135 de la Constitución española supuso una modificación del contrato social por parte del Estado de manera unilateral. No nos podemos echar ahora las manos a la cabeza porque otros sigan el camino que comenzó el Gobierno central. Hay que recordar que estaba en manos del PSOE en aquel momento. Uno de los puntos que hacen el conflicto irresoluble, por el momento, es donde se indica que la Constitución española de 1978, se omite una parte, ha sido un marco democrático adecuado y fructífero para combinar la unidad, se omite una parte, de España. Y creemos firmemente que así debe seguir siendo. El modelo conocido mantiene tanta vigencia como actualidad. Sin negar el avance que supuso en su momento la Constitución del 78, ni el éxito conseguido en un cambio de régimen de manera pacífica, circunstancia extraña en una nación empeñada en el caínismo, creemos firmemente que el agotamiento del actual sistema y en la necesidad de renovación del contrato social con el refrendo popular necesario. El texto actual ya contempla la posibilidad de reforma,
Si bien el proceso de reforma a la totalidad, vía que debe ser usada para modificaciones como los derechos fundamentales o la corona, hace que por su rigidez en la práctica sea inaplicable. Ahora bien, examinando el procedimiento de reforma parcial que fue usado para el infame artículo 135, con que un 10% de los miembros del Congreso o del Senado hubieran solicitado la celebración de un referéndum, este se habría llevado a cabo. Eso supone que hubieran hecho falta 35 diputados o 27 senadores solamente para que el pueblo hubiera tenido que refrendar una decisión que habría de afectar tanto y durante tanto tiempo las vidas de una más que amplia mayoría social, siendo cómplices aquellas fuerzas que con presencia parlamentaria no hicieron valer ese derecho. Viendo los antecedentes, ¿es este el marco válido y vigente del que nos hablan? Nosotros creemos que no. De manera oculta, se hace un llamamiento a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, dando a efectos prácticos un cheque en blanco a un Gobierno que, con su pasividad y con el interés electoralista de que la situación actual sea alcanzada, ha contribuido a poner en grave riesgo la integridad territorial, deslegitimando la acción del actual Gobierno y, por tanto, incapacitándolo para ejercer las medidas que fueran aplicables para este aspecto. Se niega el sentimiento identitario, se califica de exacerbación política, cuando en la campaña electoral catalana se realizó la mencionada exacerbación por ambas partes, convirtiéndola en una competición en demostrar quién tiene la bandera más grande. Solo hubo una opción política que centró su campaña en el análisis de la gestión del Gobierno saliente, en el cobro de las comisiones y en la pérdida de condiciones sociales de la población. Los resultados que consiguieron los argumentos de la razón frente a los emocionales son ya de sobras conocidos. No comprendemos el miedo que puede suponer una consulta a la ciudadanía cuando, observando los votos totales obtenidos por las opciones no nacionalistas, la suma es superior, con lo que el no a la independencia estaría asegurado. Son las políticas del Gobierno central de turno, en especial el de los últimos años, los que hacen que estas opciones independentistas ganen más adeptos, no nos engañemos. Se evidencia, por tanto, que parte de las formaciones políticas tradicionales lo que rechazan no es la celebración de una consulta sobre la cuestión catalana, sino la celebración de cualquier tipo de consulta de refrendo que pueda poner en cuestión las decisiones realizadas por la clase política, incluso anulándolas, no siendo permisible para aquellos que se arrogan de manera injustificada como únicos exponentes de la voluntad popular. También hemos de manifestar nuestra sorpresa ante las actitudes acerca de esta propuesta. Ante la posibilidad de llevarla a pleno en una posterior ocasión, como era la postura mantenida por la mayoría de los portavoces, ha sido en este caso la insistencia del Grupo Ciudadanos la que ha conseguido que éste prosperara. Sus razones fueron expuestas. Aún así, forzar a tomar una posición maniquea en un asunto tan delicado e ignorado hasta las fechas electorales nos parece deplorable. Tengo aquí los anteriores modelos de moción en los que consta por un futuro de todos y en ningún caso se nombra la unidad de España. Querríamos pensar que este progresivo cambio de denominación de la moción de por el futuro de todos a por la unidad de España, intentando poner en solfa algo que siempre ha estado fuera de toda duda, como es el deseo de que Cataluña siga formando parte de nuestro país, no fuera un paso calculado en clave partidista. Desgraciadamente, los buenos resultados conseguidos con anterioridad gracias a esta técnica, sumados a la cercanía de las próximas elecciones, hace que los argumentos sostenidos suenen a excusa. Dada la temporalidad de la moción, se podría haber incluso esperado a que un cambio de Gobierno hubiera favorecido unas condiciones más propicias en las que se elaborara un texto en el que pudiésemos expresar el deseo común de unidad, de manera en la que ni una parte se viese abocada a aceptar una renuncia a una modificación del marco o a dar un cheque en blanco a quien no lo merece, ni la otra sintiera que estaba cediendo demasiado terreno. Desgraciadamente, el ansia por capitalizar la irracionalidad demuestra cuáles son las prioridades de algunas fuerzas políticas. Solo esperamos que esta vez la gente nos preguntemos qué es aquello que oculten las banderas y no permitamos que los símbolos aprisionen nuestro sentir, sin que tengamos que renegar de ellos. Muchas gracias. Gracias, señor Fuentes. Señora Rodríguez. Gracias. Bueno, yo voy a ser mucho más breve, aunque comparto casi al 100% lo que ha expuesto mi compañero, pero yo voy a exponer 3 razones por las que nos hemos opuesto a esta declaración sobre la unidad de España. La primera es que no entendemos por qué en un pleno del Ayuntamiento de León, en el que se debería debatir y aprobar cuestiones relativas al bienestar de la ciudadanía leonesa, tenemos que tratar un tema que afecta exclusivamente a los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña. Del mismo modo, creemos que tampoco se entendería que, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Tarragona se votase una moción relativa al cierre de las minas de carbón, por ejemplo. Esto es un tema que les afecta exclusivamente a ellos. Segundo, una declaración de este tipo, hecha desde la visión más centralista y retrógrada de lo que se supone un Estado plurinacional, no ayuda en absoluto a resolver el conflicto, sino que ahonda aún más en la confrontación.
Y, por último, para nosotros, para León en Común, el derecho a decidir es sagrado, el derecho a disentir también. Y pensamos que tanto la derecha nacionalista españolista como la derecha catalanista enturbian con este debate el verdadero problema de la sociedad española y catalana, que es el paro, la falta de expectativas para sus jóvenes y los graves casos de corrupción en los que ambos gobiernos están involucrados. Gracias. Sí, tú no. Señor Fernández Medina. Con la venia, señor alcalde. Es lamentable que a estas alturas de la andadura democrática, desde 1978 y muchísimo antes, existiendo ya el concepto territorial de España como nación, tengamos que hacer ahora una declaración sobre la unidad de España como consecuencia de veleidades muy interesadas, incluso particulares. Escarceos de identidad territorial los hay con más o menos intensidad en todos los países de nuestro entorno, incluso fuera. Podemos ver y citar lo que hubo en su momento en Reino Unido, en Francia, en Italia, Alemania, Bélgica incluso. Aventuras de esta índole pueden ser muy costosas en vidas humanas y de regresión social hasta volver a conseguir cotas actuales de bienestar social que ahora sería difícilmente conseguir en caso de distintos enfrentamientos. No muy lejos podemos mencionar las consecuencias de la antigua Yugoslavia. Bien es cierto que salían de una situación de dictadura, pero después la falta de tolerancia y madurez democrática causaron verdaderas tragedias personales, caos general y pérdida incuestionable de derechos y bienestar, permaneciendo aún enquistadas reminiscencias de un pasado no deseable para nadie y menos cuando el conflicto es interno. Una sociedad se construye y prospera desde la unión, con una visión positiva y constructiva del presente, para una proyección futura por nuestro bien propio, el de nuestros hijos y el de nuestros semejantes. Aferrarse a un pasado del que nadie debe jactarse o mirarse al ombligo para creerse más que nadie es fruto del provincianismo vulgar, carente de cultura y de generosidad. Mi partido, Ciudadanos, que ha depositado hoy en mí la posibilidad de ser el mensajero de nuestro criterio en el asunto que tratamos, considera que es un orgullo contar en nuestro patrimonio, por citar una serie de inmuebles que tenemos en el patrimonio español, con la Torre de Hércules en A Coruña, la Sagrada Familia de Barcelona, el Acueducto de Segovia, la Alhambra de Granada, la Catedral de León, etcétera, etcétera. Es un orgullo contar con las distintas lenguas autonómicas, la diversidad climatológica y paisajística, las costumbres y usos, la gastronomía, las peculiaridades y hábitos de cada provincia incluso. Toda esta variedad, toda su diversidad, su idiosincrasia, todo ello es patrimonio del pueblo español, no negociable y admitido en su día por todos, incluso por los que hoy algunos lo cuestionan, pues o bien juraron o prometieron un texto constitucional del que emana en gran medida nuestro ordenamiento jurídico o al que se ha adaptado, y en el que es incuestionable que la soberanía, como muy bien se ha citado aquí, nacional reside en el pueblo español y que nuestra Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. El compromiso y la dignidad de la palabra dada y escrita tiene y necesariamente ha de tener un valor que se ha de respetar y debe hacerse respetar. Así lo contempla la Constitución de 1978 y nuestro ordenamiento jurídico, con mecanismos más que suficientes para que se haga cumplir dentro del Estado de Derecho. Insisto, dentro del Estado de Derecho. De tal modo que a nadie debe rasgarse las vestiduras cuando el cumplimiento de la ley deba llevarse a efecto. Lo bochornoso, lo intolerable y lo que es una estulticia es que un sujeto, por ejemplo, ponga y rompa públicamente y con desprecio en la Cámara del Pueblo un texto constitucional tan tolerante que le ha permitido subir al estrado para mancillar la mano que le da de comer, el propio pueblo español. Cuando algunos contracorriente y en el devenir de los tiempos actuales piensan en la segregación, la independencia o el provincianismo, en un mundo cada vez más pequeño y global, ya no es que el presente y futuro esté solo en la unidad de la nación española, sino que, como consta en el preámbulo del tratado por el que se establece una Constitución para Europa, estamos convencidos de que los pueblos de Europa, sin dejar de sentirse orgullosos de su identidad y de su historia nacional, están decididos a superar sus antiguas divisiones y cada vez más estrechamente unidos a forjar
un destino común. Esa Europa, unida en la diversidad, es la que brinda las mejores posibilidades de proseguir respetando los derechos de todos y en un ejercicio de responsabilidad para con las generaciones futuras. Y más ahora cuando nuestra cultura occidental, con excesos derechos y libertades, está siendo amenazada. Lo que no es de recibo, ni se puede permitir, es que un presidente en funciones de una comunidad autónoma y su comparsa amenacen, vilipendien al pueblo español, se mofen, gestionen de manera partidista unos recursos económicos, burlen reiteradamente la ley y dividan al pueblo catalán, balcanizando una situación con generación de conflictos ya demasiado permanente, obviando los verdaderos problemas individuales y sociales. Si estamos y queremos permanecer en una entidad territorial supranacional, con cultura similar enriquecida en la diversidad, es una grave contrariedad que algunos políticos en España traicionen su juramento o promesa del ordenamiento jurídico cuando entraron en el juego democrático y se empecinen en privar de la nacionalidad española e integración europea a millones de españoles contra su voluntad, con torpes y oscuros argumentos sofistas. Tanto del excesivo buenismo como del excedente de trileros de la política es la que estamos sobrados. Sentido común, ausencia de aventuras insensatas, unidad, legalidad y una memoria histórica positiva es el camino a seguir. Consecuentemente, Ciudadanos se adhiere plenamente a la Declaración Constitucional de la Unidad de España. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor López Sendino. Sí, con la venia del señor alcalde, por parte de Unión de Pueblos desde el primer momento hemos apoyado esta declaración institucional y, desde luego, lo que no entendemos y no podemos comprender es que en una declaración de este tipo haya grupos políticos que no estén dispuestos a apoyarla. Y decimos que no podemos entenderlo, no podemos comprenderlo y no podemos compartirlo, porque la base fundamental en la que dicen por la cual no quieren apoyarlo es el famoso derecho a decidir. Lo que no se dan cuenta es que de este derecho a decidir es el derecho de todos los españoles y no solamente de una parte de España. Y de lo que no se dan cuenta es que probablemente, y diríamos que con toda seguridad, desde luego los catalanes no permitirían ese derecho a decidir, por ejemplo, si el Valle de Arán decide ser independiente. Y supongo que tampoco permitirían si, por poner un ejemplo, la ciudad de Sabadell dice que no quiere pertenecer a Cataluña y que quiere pertenecer a España, por poner un ejemplo. Luego, por tanto, si lo seguimos reduciendo al absurdo, llegaríamos pues, a lo del anuncio de IKEA de la República Independiente de mi casa. Desde luego, resulta absolutamente lamentable que no se llegue a, precisamente, en lo que no debería de ser discutible, como es la unidad de España. Yo supongo que resulta incomprensible para cualquiera el decir que no se contemple la unidad de la nación, por ejemplo, en Estados Unidos. Y para ponerles un ejemplo cercano a quienes Izquierda Unida y Podemos no van a votar, supongo que a ningún cubano ni a ningún venezolano se le ocurre discutir la unidad de la patria. Luego, por tanto, desde luego, decimos que lamentamos profundamente que esta declaración institucional, que lo único que hace es reafirmar lo que existe, lo que es y lo que debe ser, no sea apoyada precisamente por estos grupos políticos y no tengamos una unanimidad en este caso. Ya para finalizar, dar las gracias a todos los grupos políticos que apoyamos esta declaración. El sentido que le ha dado este grupo político Unión de Pueblo Leonés, refiriéndose a León, a la provincia de León, en el propio texto, y, como digo, agradecer la deferencia que han tenido los grupos políticos con estas modificaciones que habíamos introducido en el texto. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos. Sí. Me gustaría que no abriéramos un debate extenso. Muchas gracias. Bueno, simplemente contestar por alusiones. Por un lado, a Ciudadanos me gustaría recordarle que este no es el lugar para hacer campaña de cara a las próximas elecciones del 20 de diciembre. Y por otro, al señor Sendino, pues menudo papelón que tiene usted. Cuando usted plantea una supuesta secesión de Castilla, según usted, ¿quién lo tendría que decidir? ¿Los ciudadanos de Ávila o los de Salamanca o solo los ciudadanos de León? En fin, me parece una postura, la suya, bueno, pues profundamente contradictoria. Gracias. Señora Hernández.
Gracias. Voy a ser muy breve. No sé por qué se sorprenden cuando han sido ustedes mismos los que han insistido en traer esta moción aquí. La comparativa con Yugoslavia nos parece una insensatez, además de un argumento para fomentar el miedo. Hablan de la Constitución llenándose la boca para lo que les conviene, pero se olvidan de todos los derechos sociales que recoge la Carta Magna y que nos están llevando a cabo. Responsabilidad es garantizar la educación, es garantizar que todos los niños coman todos los días, unos derechos básicos que, como digo, vienen recogidos en esa Carta Magna y que parece que para ciertas cosas no les convienen. No se puede usar a un pueblo como un arma arrojadiza mientras se les está condenando al hambre, a la pobreza, al paro, etcétera, etcétera. Indicar también que no entendemos que se ponga como ejemplo la Comunidad de Castilla y León como ejemplo de convivencia, y menos por parte de alguno de los grupos políticos de este ayuntamiento que durante años ha estado defendiendo que la comunidad nos está comiendo, como bien dicen los carteles que tienen incluso puestos en el ayuntamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Sendino. Con la venia, señor alcalde, y cerramos el debate. Muchas gracias. Con la venia, señor alcalde, y por alusiones, desde luego, señora Victoria, lo que confunde ustedes son churras con merinas, porque no tiene nada que ver el derecho histórico de la región leonesa a ser una comunidad autónoma que defenderemos y seguiremos defendiendo siempre con la unidad de España. No tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, pero sí le digo, lo que no se entiende tampoco es cómo quienes se rasgan las vestiduras con derechos históricos o se rasgan las vestiduras con determinados agravios, resulta que nunca hayan defendido ustedes precisamente la región leonesa y la autonomía de la región leonesa. Eso es lo lamentable. Pero lo que sí nosotros en todo momento sí defenderemos la unidad de España como tal, porque los leoneses nos sentimos muy españoles. De hecho, en nuestro himno se dice «Sin León no hubiera España». Muchas gracias. Señor Fernández Tejerina, y cerramos el debate. Simplemente comentar para la compañera de corporación Nada de Ideología de León en Común que no estamos en absoluto en campaña, que cuando una persona lleva la estelada es catalán, lleva la icurriña es vasco, o lleva la bicolor andaluza, o cualquiera de las banderas parece que es un orgullo, y cuando lleva la bandera española, en mayor medida ustedes han hecho posible que se le considere y tilden de una manera un tanto negativa cuando deben unir a todos. Y por favor, léase toda la Constitución, y si la ha aceptado, está clarísima en esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón. Pasamos. Quería decir que se había aprobado la declaración. Pasamos al punto número 11. Formulamos ruegos, preguntas. Señor Fuentes. Con la venia. Insistimos una vez más, como ya casi es tradición, en rogar al señor alcalde que tenga bien informar a la ciudadanía leonesa y a la corporación de su agenda como alcalde. Llevamos solicitándolo desde junio y no hemos sido el único grupo municipal que lo ha hecho. No es lógico que sea a posteriori y normalmente por la prensa que sepamos dónde se encuentra y si está haciendo las funciones de un cargo u otro. También en aras de la transparencia tan mentada y para que toda la ciudadanía pueda acceder a la información y conocer las opciones que se prestan desde este ayuntamiento, queremos y creemos que es necesario que se publiquen en la web del ayuntamiento tanto la ordenanza reguladora de ayudas a la emergencia social, que ya se solicitó, como la ordenanza reguladora de subvenciones municipales. También tenemos que comentar que, con respecto a los convenios en los que actualmente está en vigor el ayuntamiento, dentro de la página web, aparte de su dificultad a localizarlos, no están a fecha de hoy actualizados y también solicitamos que sea puesto al día. También volvemos a insistir en que se tiene que dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y a las diferentes sentencias del Tribunal Supremo y dar publicidad a los vídeos de los plenos del Ayuntamiento de León. Esta práctica se estuvo realizando hasta octubre del 2014, como ya hemos mencionado con anterioridad, y desde entonces estamos en clara situación de ilegalidad y eso sin entrar a valorar la transparencia. Comprobaremos a lo largo de este mes si se da cumplimiento por fin a esta medida y, de no ser así, procederemos a realizar la petición mediante moción al Pleno, a la que invitaremos a todos los grupos municipales a que quieran sumarse. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señora Rodríguez. Bueno, muy brevemente una pregunta y es respecto al mercado del Conde. Queremos preguntar si el actual equipo de gobierno se está planteando un proyecto de remodelación de dicho mercado, como se les planteó a los comerciantes. Y, en caso afirmativo, un ruego, y es que nos gustaría tener toda la información al respecto. Gracias. Muchas gracias, señor Ordóñez. Son dos ruegos. La primera, que se nos informe de forma pormenorizada sobre el proceso de selección de la nueva directora de la Residencia de Mayores de titularidad municipal, dado que, a pesar de que el plazo para la presentación de candidaturas, si se puede denominar de esta manera, acaba el 5 de diciembre, desgraciadamente este grupo municipal ya conoce el nombre de la persona designada. Del mismo modo que la misma persona ungida en su momento por Dios y por el dedazo para elaborar la RPT, esta persona, que podría decir su nombre ahora mismo, empieza por M, por tanto, nos gustaría conocer de forma pormenorizada cuál es ese proceso selectivo. Y la segunda es directamente para el alcalde, que nos dé su opinión el mes que viene sobre la increíble levedad del ser de un proyecto presentado por Fomento de integración ferroviaria que se nos vende por valor de financiación de 50 millones cuando hace 16 años costaba 200 millones. Si verdaderamente estamos en campaña o no estamos en campaña como en el punto anterior. Gracias. Señor López Sendino. Sí, con la venia del señor alcalde, y precisamente pregunta para el señor alcalde, porque como hemos comprobado en estos días en la prensa, tiene línea directa con el Ministerio de Fomento. Quisiéramos conocer de su propia voz cuándo exactamente se van a reanudar las obras de integración de FEVE para que el tren, el tranvía, el tren-tran o lo que sea llegue a la estación de Matallana. Y lo decimos porque, como en reiteradas ocasiones la ministra de Fomento ha dicho, ya se inician, ya van a comenzar, y resulta que llevamos varios años ya con las obras paradas, pues quisiéramos conocer exactamente cuándo van a comenzar otra vez las obras de integración. Muchas gracias. Muchas gracias. Procedemos a la contestación, a la contestación de las 4 preguntas del pleno anterior. Primera pregunta, señora Franco. Antes de contestar a las 3 cuestiones, recordar que la competencia en la materia que nos ocupa es estatal. Así se deduce de la legislación al efecto y que, no obstante, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza municipal en vigor desde agosto del año 2004. Adentrándonos ya en las cuestiones, la primera, un registro de infraestructuras de radiocomunicación. El excelentísimo Ayuntamiento de León sí que dispone de ese registro de infraestructuras de radiocomunicación. En cuanto a las emisiones radioeléctricas, señalar, como acabo de decir, que si bien el Ayuntamiento no tiene competencias en el control de las emisiones radioeléctricas, sí que, mediante la elaboración de un convenio suscrito con el Departamento de Física Aplicada de la Universidad de León, sí existe un mapa de radiaciones electromagnéticas. En ese sentido, se ha hecho un estudio en 264 puntos, con un total de 1.938 mediciones, correspondiendo a 11.628 minutos de medida. No solamente se han tenido en cuenta los niveles de campo eléctrico producidos en frecuencias de telefonía móvil, sino también en wifi, en televisión y en frecuencia modulada. De la misma manera, también en temas de emisión radioeléctrica se han hecho inspecciones en viviendas particulares y centros docentes, y los resultados son muy inferiores a los indicados como límite en el Real Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento que establece estas condiciones de protección del dominio público radioeléctrico. En cuanto a la última pregunta o la última cuestión, que pedía la reducción de niveles de emisión electromagnética, vamos a considerar primero los siguientes datos. Primero, para mediciones efectuadas con frecuencias entre 400 y 2.000 MHz, la tensión expresada en voltios por metro, los límites establecidos en la legislación española oscilan entre 27,5 y 61,5. Los niveles en León están por debajo de 0,6. Si establecemos un ratio entre el límite que establece la legislación española y la medición a la que llegan los niveles en León, nos encontraríamos con un 0,00975 veces menor que el límite establecido. En cuanto a la potencia, establecida en microvatios por metro cuadrado, los límites de la legislación española señalan entre 200 y 1.000 microvatios por metro cuadrado. En León
la medición está por debajo de 0,1. Aplicando de nuevo ese ratio que vimos anteriormente, nos quedaría 0,01 veces menor que el límite establecido. Por lo tanto, yo creo que queda visiblemente claro y el resultado nos dice que estamos muy por debajo de los límites establecidos en la normativa al efecto. Gracias. Muchas gracias, señor López Benito. Con la línea del señor alcalde, para contestar a la pregunta formulada por el señor Ordóñez. Bueno, son varias preguntas en relación al convenio para la renovación del alumbrado público. Señalar que en este momento se están concretando los aspectos técnicos del proyecto, para lo cual tanto los técnicos del SOMACIL como los del Ayuntamiento están en permanente contacto. En cuanto finalicen estas reuniones, que son exclusivamente técnicas, y se defina el proyecto, pues se trasladará a todos los grupos políticos a través de la comisión correspondiente. La previsión es que la actuación comience en los primeros meses del año 2016 y que se desarrolle durante todo el año, posibilitando la sustitución del 100% del alumbrado público de esta ciudad. Señalaba usted, señor Ordóñez, en la formulación de su pregunta que iba a traer a este pleno la propuesta de que se gestione por empresas leonesas. Bueno, yo estoy seguro que usted, que tiene una sólida formación jurídica, conoce perfectamente la imposibilidad legal de restringir la licitación exclusivamente a empresas de León. En todo caso, aunque el procedimiento de contratación depende del SOMACIL, a instancias de este Ayuntamiento, y hemos insistido fuertemente en ello, está previsto que la licitación se realice en varios lotes, bueno, pues precisamente para facilitar la concurrencia de las empresas locales, por supuesto, siempre dentro del marco de la legalidad vigente. Igualmente, otra de nuestras condiciones es que parte de la ejecución se lleve a cabo con el personal municipal del servicio eléctrico, así como las tareas de mantenimiento durante toda la vida del contrato. Es un contrato que, como bien conocen, se va a prolongar durante los próximos 10 años. En este sentido, señalar que este acuerdo en ningún caso, en ninguno, va a suponer o va a poner en peligro los puestos de trabajo municipales, ni va a suponer ninguna merma de la actual plantilla de los servicios eléctricos de esta casa. Gracias, señora Torres. Pues, con la venia del señor alcalde, contesto al señor López Sendino a propósito de la pregunta que nos hizo sobre el convenio con el señor Xavier de Rixemont. Le informo que ya hemos tenido varios contactos, tanto por vía telefónica como por email, y todos ellos dentro de una gran predisposición por ambas partes. Actualmente el artista está inmerso en varios proyectos personales, fundamentalmente en México, y es por ello que hemos acordado en nuestra última conversación telefónica, para respetar los tiempos del propio artista, retomar las conversaciones en las próximas semanas, cuando él quedará más libre. Muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar. Perdón. Con la venia, señor alcalde, a preguntas del señor Ordóñez, he hecho una segunda pregunta, pero en realidad son 3 subpreguntas. La primera es si se ha hecho efectivo el fondo que se había solicitado en su momento al Gobierno central y que supuso la posible modificación del plan de ajuste. Bueno, en cuanto a este punto, casi me remito al punto número 3 del orden del día de hoy, donde explica perfectamente el interventor el proceso, ¿no? Indica en concreto, bueno, no hay posible modificación del plan de ajuste, sí hay modificación por acuerdo plenario del plan de ajuste, y indica el señor interventor que al día de la fecha no se ha recibido del Ministerio de Hacienda confirmación de la inclusión del Ayuntamiento de León en el mecanismo de financiación de la ejecución de asistencias firmes por parte de las entidades locales dentro del Fondo de Ordenación. Bien, la segunda pregunta es si a 31 de diciembre se va a poder cumplir y pagar esos 10 millones de acuerdo. El acuerdo no menciona la fecha 31 de diciembre, había otros plazos, era en septiembre. Si el Ministerio concediera la ayuda, habría que volverse a sentar, habría que volver a negociar con el acreedor. Y si el Gobierno no lo diera, no hemos llegado a un acuerdo de pago. Seguirían las opciones que en su día manteníamos, como si acordamos con ellos. Ellos exigían una cifra muy superior y nosotros entendemos que no deberíamos nada, seguiríamos manteniendo otras posturas. En cuanto a la tercera pregunta, que es un poco más complicada, y el tercero es que parece que esta legislatura ha empezado con mucho entusiasmo para elaborar una nueva RPT, aunque ahora parece que está un poco más tranquila la situación. Bueno, es una pregunta extraña, pero bueno, podemos unirla a sus declaraciones en el Diario de León, que dice
que he engañado al Pleno cuando dije que el encargado de elaborar la RPT sería elegido por concurso. Bueno, el que miente es usted, porque yo no dije nada parecido a eso en el Pleno. Usted le hace el Pleno del 25/9 de 2015 y usted y yo hablamos de espadas, de dedos, de gladius, sobre usted de gladius, yo hablé de dedos y poco más, Sí es cierto que de la provisión de esa plaza, sí habló otro miembro de esta corporación y se indicó otras formas que le parecían más convenientes para llegar a la provisión de esa plaza. Lo que se hizo en este Pleno, porque para que se entere un poquito, es primero se dotó una plaza, posteriormente que no estaba dotada, luego hubo una modificación puntual de la RPT y posteriormente esa plaza se dotó pues, vía comisión de servicios por otro decreto, que también lo tiene usted el decreto en el punto 7 de hoy del orden del día, de este concejal, que es el expediente 474, parecido en Boeing, del 2015. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, se levanta la sesión.